Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más en esta hora de la mañana de hoy sábado 18 de junio del año 2022 a este espacio bajo la sombra del Omnipotente. Estamos estudiando el libro de los Hechos en los espacios del martes, del jueves y del sábado. Y vamos por el capítulo 15. Y este capítulo 15 tiene un título en Reina Valera que dice El concilio en Jerusalén. Bueno, vamos a ver varias etapas de este concilio, ya como las hemos visto, sin embargo. Pero este concilio de Jerusalén, el capítulo 15 de los Hechos, tiene varios momentos. Comienza con una discusión privada del liderazgo. Bueno, comienza por una razón. La razón es que, una vez más, los hermanos judíos ortodoxos, radicales, no están de acuerdo con que los gentiles se estén convirtiendo al evangelio únicamente por la fe. Así que ellos dicen, no señor, si está bien que crean en Cristo, si está bien que lleguen al evangelio, que crean por la fe en Él, pero además de eso tienen que circuncidarse. Así que esto pues está causando una cierta situación incómoda en la iglesia naciente, porque los judíos ortodoxos, los judaizantes, no están permitiendo, no permiten que simplemente por el hecho de creer en Cristo, ahora los gentiles tengan que hacer parte de la iglesia. Entonces, pues hay una situación allá en la iglesia, y esto hace que Pablo y Bernabé pues vayan a la iglesia madre de esa época, que era la iglesia de Jerusalén, y ahí hay una reunión y ahí hay varios momentos, o sea que se dan varias situaciones en cuanto a ese concilio que tiene que ver con un primer momento, que hay una discusión privada, digámoslo así, en el liderazgo de la iglesia, que lo vemos en el capítulo 15, versículo 4 al 7. Lo segundo que encontramos es que en esa reunión, en este concilio, hay un testimonio de parte de Pedro, entre el capítulo versículo 7 al 11, donde Pedro les cuenta los eventos de cómo el Señor lo había comisionado a llevar el evangelio a los gentiles en casa de Cesarea, en Cesarea, en casa de Cornelio. Hay otro tercer momento donde interviene Pablo y Bernabé, en el versículo 12, donde Pablo y Bernabé pues cuentan de cómo les fue en su viaje, en su primer viaje misionero por Asia Menor, y dan testimonio de la obra y del poder de Dios entre los gentiles. Y por último, pues lo que hace otro líder que está allí, que bien decíamos es el hermano de Jesús, Jacobo, pues él toma todo lo dicho, todo lo expuesto en esta reunión y hace un resumen, pero a la vez de ese resumen da un consejo de que definitivamente a los gentiles no hay que judaizarlos, no hay que imponerles normas judías, pero tampoco hay que permitirles que traigan pues sus costumbres paganas, porque ya las habíamos explicado, es decir, los gentiles traían ciertas situaciones que no las iban a permitir en la entrada de la iglesia. Entonces, por un lado, no se les iba a imponer el judaísmo, pero por otro lado tampoco se les iba a permitir que trajeran sus costumbres allá gentiles. Y por último, pues para dejar por sentado todo lo que se ha dicho en la reunión, pues se redacta una carta. Y es lo que vamos a mirar el día de hoy. La redacción y el envío de la carta. Y vamos a ver a quién se le envió y qué es lo que tiene que ver esa carta aquí o por qué lo hicieron por escrito. Entonces, desde el versículo 22 dice de la siguiente manera el capítulo 15 del libro de los Hechos. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos,
y escribir por conducto de ellos lo siguiente: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Esa expresión salud era una expresión de salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así que lo primero que vamos a ver es quiénes son los redactores de la carta y los mensajeros de quienes la llevan. O sea, los redactores y los mensajeros. Versos 22 y 23 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre vosotros, entre ellos varones, y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y Silas, varones principales entre los hermanos, escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Así que los redactores de esta carta, pues es los líderes de la iglesia de Jerusalén, y los mensajeros, pues vemos que aquí que son Pablo, Silas, Barsabás y son Bernabé. Así que el consejo de Jacobo, quien está resumiendo aquí esta reunión, este concilio, pues tuvo como resultado que los apóstoles y que los ancianos, es decir, los líderes de la iglesia, con el consentimiento de toda la iglesia, pues redactaran una carta para las iglesias de Antioquía y de la provincia de Siria, Cilicia. Así que ellos la envían, y no solo por la mano de Pablo y Bernabé, sino también por medio de Judas, llamado Barsabás, y Silas, o también se conoce como Silvano. Los dos eran hombres eminentes entre los hermanos, destacados por sus testimonios en el ministerio de Jerusalén. Y de Judas, llamado Barsabás, pues nada sabemos, y no se debe confundir este Judas este Judas Barsabás no se debe confundir con José Barsabás, que lo encontramos en Hechos 1:23, cuando habían determinado buscar el reemplazo de Judas, quien había traicionado al Señor. Entonces en Judas 23 hay una reunión también, y allí iban a elegir al sucesor de Judas. Dice: señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Así que no es el Judas, aquí no se está hablando del Judas que traicionó a Jesús, ni tampoco se está hablando del Barsabás, candidato para reemplazarlo. Pero volveremos a ver acá que se destaca a Silas, ya que llegó a ser el fiel compañero de Pablo más adelante durante su segundo viaje, y nombrándose juntamente también con Pablo, nombrándose con Timoteo en las cartas, por ejemplo, a los tesalonicenses, como también en la primera carta del apóstol Pedro. Estos dos mensajeros de la iglesia de Jerusalén pues eran profetas, de modo que podían confirmar con toda autoridad el contenido de esta carta frente a la maniobra, digámoslo así, de los judaizantes que intentara desacreditarla. O sea, que eran
fuentes veraces, confiables, quienes llevaban esta carta. Así que los redactores, pues, se vuelven a mencionar en la introducción a la carta que según el modelo epistolar e invariable de entonces, pues hace mención a estos autores de ella antes de pasar a nombrar a los receptores. Ya hemos visto que la autoridad es la de los apóstoles en Jerusalén, con los ancianos, con los líderes de la iglesia, teniendo estos el apoyo y la aprobación, además de toda la iglesia, de toda la comunidad. Verso 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás. Ya hicimos la claridad que no es el Judas que traicionó a Jesús, y tampoco es el José Barsabás del capítulo 1, que estaba como candidato para reemplazar a Judas, el traidor que traicionó a quien traicionó a Jesús. Así que dice a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Así que la frase aquí al principio de la carta puede ser traducida de la siguiente manera: los apóstoles y los hermanos ancianos, o los hermanos líderes, o sea, los apóstoles conjuntamente con los hermanos que guiaban la iglesia, es decir, el liderazgo de la iglesia, quienes habían de garantizar la veracidad del acuerdo, es decir, del concilio, frente a toda pretensión de parte de los judaizantes que estaban perturbando la fe de los cristianos gentiles que se estaban convirtiendo. Así que pudieron tratar de basar sus enseñanzas en una autoridad dentro de la iglesia de Jerusalén, de donde habían salido. La sensatez, la sabiduría, la sensibilidad aquí es tan importante, porque esa sensibilidad, esa sensatez y esa guianza pues es dada por el Espíritu Santo, y estos eran sensibles a dejarse guiar por el Espíritu Santo, de esos guías que habían tenido la precaución de dejar esta reunión, este acuerdo del Concilio de Jerusalén por escrito. Ya bien habíamos dicho los eventos que se dieron allí, en esta situación, en esta reunión, cuando no hay acuerdo porque los gentiles se están convirtiendo al evangelio, y los judaizantes, los judíos ortodoxos, no quieren permitir que los gentiles se conviertan al evangelio y que simplemente lleguen por la fe. Entonces se da esa reunión allí en Jerusalén, que se conoce como el Concilio de Jerusalén, y ya dije que hay varios momentos. Entonces un momento es que hay una discusión privada del liderazgo entre Pablo y Bernabé y el liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Eso lo vemos en el versículo 4 al 7. Se da un segundo momento, que es el testimonio que da Pedro a la reunión, o en la reunión, acerca de lo que había sucedido en casa de Cornelio y cómo el Señor lo había enviado a predicar a los gentiles, es decir, a abrir las puertas del reino a los gentiles. Ahora hay un tercer momento donde Pablo y Bernabé cuentan, testifican de cómo les fue en su primer viaje misionero, de lo que hicieron allí, de cómo el Señor los respaldó por la guianza del Espíritu Santo. Eso está en el versículo 12. Y ahí entonces Jacobo, el hermano de Jesús, pues resume todo lo dicho en la reunión y da un consejo, y dice de la siguiente manera: entonces no hay necesidad de imponer la circuncisión a los gentiles, pero tampoco vamos a permitir que los gentiles nos traigan su paganismo a la iglesia. Así que todo esto pues hay que dejarlo por sentado, por escrito, y redactan una carta, que es lo que estamos viendo aquí, es lo que vamos a ver hoy. Redactan una carta para enviarla a las iglesias gentiles, para dar por sentado algunos eventos. Entonces ellos pues envían esta carta, como bien ellos mismos lo dicen, que les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y a Bernabé. ¿A quiénes enviaron? A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos.
Y una vez más la claridad. Este Judas no es el Judas que traicionó a Jesús, pero tampoco ese Barsabás es José Barsabás, que lo encontramos en el capítulo 1 como candidato junto a Matías para reemplazar a Judas, el que había traicionado a Jesús. Hay que hacer esa claridad. Entonces a ellos, y con ellos es que envían esta carta. Entonces, la frase al principio de la carta puede ser traducida entonces los apóstoles y los hermanos ancianos, es decir, o sea, los apóstoles juntamente con la iglesia que estaban guiando o que eran guiados más bien por la obra del Espíritu Santo. No fue por ocurrencia, no fue que se les ocurrió la reunión, sino que ni escribir la carta, sino que se dejaron guiar y eran guiados por el Espíritu Santo para que los guías de la iglesia llevaran esa carta como autoridad, como autorizados por el Espíritu Santo, para que esa carta llevara la veracidad para de alguna manera desmentir y desvirtuar las pretensiones de los judaizantes. Así que los apóstoles pues podían formular la doctrina que iban recibiendo del Señor, y los ancianos de Jerusalén podían desautorizar a quienes habían salido de entre ellos, es decir, los judaizantes, los que estaban diciendo que se deberían circuncidar, habían salido precisamente de la iglesia de Jerusalén. Pero las recomendaciones que ellos formularon era una medida de prudencia, digámoslo así, calculada más bien a promover la comunión ahora cristiana en esa nueva iglesia que está integrada por gentiles y por judíos. Así que opera aquí el mismo espíritu que ya habíamos visto por allá en Hechos 11, cuando empieza a ver un nuevo movimiento que era desconocido para la iglesia de Jerusalén. ¿Qué era lo que habían visto por ahí en el capítulo 11? Que por allá en Antioquía de Siria se estaban reuniendo un poco de hermanos y estaban diciendo que ellos también estaban creyendo en la fe. Entonces ahí se está multiplicando, y es cuando allí envían a Bernabé. En ese momento envían a Bernabé para ver qué es lo que está pasando allá en Antioquía de Siria, que hay gente que está hablando de Cristo. ¿Cómo si? Pues hasta ahora ese evento se había dado únicamente en Jerusalén, y Bernabé cuando llega allí inmediatamente se da cuenta de ese movimiento tan tremendo y empieza a animarles, y hay milagros y hay señales, y Bernabé se acuerda de que la obra está creciendo, pero que había un llamado a un hombre por ahí llamado el apóstol Pablo, y va y lo busca en Tarso, y viene y se lo trae a Antioquía de Siria, y allí predica por un año, y se dan algunos eventos que ya los hemos estudiado, sino que, sin embargo, miremos cómo el Espíritu Santo que estaba operando ahora en el concilio de Jerusalén allí, era el mismo espíritu que había operado en ese momento allá cuando estaban haciendo la iglesia en Antioquía de Siria. Recordémoslo por un momento. Hechos 11 dice, llegó la noticia, es decir, de que había un evento por allá en Antioquía de Siria. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces es allí cuando Bernabé dice, uy, esto está creciendo, este movimiento, hay avivamiento, y se acordó de Pablo y fue, lo buscó a Tarso y lo trajo, y duraron un año enseñando en esta iglesia. Así que la guía del Espíritu Santo es interesante, y se discierne por diversas maneras esa guía durante esta época, digámoslo así, de transición. ¿Cómo si de transición? Sí, porque el Evangelio hasta ahora había sido dado para los judíos, y ahora se están integrando nuevas personas y nuevas culturas, digámoslo así, a la iglesia, y eso para los judíos era un choque. Entonces hay una transición, pero quien está guiando esa transición no son ni Pablo, ni Bernabé, ni Silas, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo. ¿Quién está guiando esa transición? El Espíritu Santo. Y eso ya lo hemos dicho en varios momentos, que hay que tener especial cuidado en la obra del Espíritu Santo. Parece que hoy ya como que sacamos el Espíritu Santo y vale más la palabra de fulano, de sultano, de perencejo, nos parece más relevante que lo que dice el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos?
Pues hermano, porque hoy en día ya no hay oración, ya no hay ayuno para cada vez que vamos a tomar una decisión dentro de nuestras comunidades. Simplemente, no, tengo un sentir de hacer algo y vamos y salimos, hacemos las cosas así a ver qué resulta. Improvisamos y a veces por eso nos frustramos tanto cuando no vemos resultados, porque lo que el Señor no mandó, eso no prospera, porque el Señor una vez más, Él dijo por allá en Juan, no me escogieron ustedes a mí, no me eligieron ustedes a mí, yo los escogí, yo los elegí a vosotros y los he puesto. Si nota lo que dice el Señor por allá en Juan, yo fui quien los escogió y los puse. ¿Para qué los puse? Para que lleven fruto, más fruto, abundante fruto, y que sea un fruto que permanezca y que glorifique al Padre. Esa es la dinámica de la obra del Señor. Fue el Señor quien nos puso. Y si el Señor nos puso, pues el Señor nos puso para que demos fruto. Y si Él fue el que nos puso, pues daremos fruto, más fruto y abundante fruto. Y ese fruto permanecerá. Y el nombre del Señor será glorificado. Mire qué cuidado hay que tener entonces cada vez que intentemos hacer algo para el Señor. Y ya lo he explicado en otros momentos, que el Señor no está esperando de nosotros que hagamos lo mejor para Él. Él está esperando que nos rindamos para que Él sea quien lleve su obra a través de nosotros. Es diferente. Nuestras buenas intenciones, nuestros planes, nuestros proyectos deberíamos romperlos y ajustarnos a los planes y propósitos de Dios. Es así como funciona. Entonces mire que a mí me llama la atención que estos no hacían nada por casualidad. Aún esa reunión, aparentemente una reunión allí de hombres, de líderes de la iglesia, sin embargo está tratando un asunto, pero el asunto está siendo guiado por el Espíritu Santo. A pesar de que al comienzo de la reunión dice que hubo una discusión no poca. Es decir, el liderazgo de la iglesia primero se reúnen en privado y empiezan a discutir estos asuntos, y Pedro se para y da un testimonio, Pablo se para con Bernabé y dan su testimonio, y Jacob resume todo lo dicho y ahora lo dejan por escrito y lo llevan a la iglesia de Antioquía de Siria y las iglesias de Cilicia, a esa provincia, es decir, por escrito, y quienes lo llevan son los líderes. Pero no fueron ocurrencias de los líderes, fueron guiados por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que había guiado a Bernabé a ser enviado a Antioquía de Siria en sus comienzos. Es decir, el mismo Espíritu Santo que después de una reunión de ayuno apartó a Bernabé y apartó allí a Pablo y los envió en su primer viaje misionero. Es el mismo Espíritu Santo. Entonces la guía del Espíritu Santo se discierne aquí de diversas maneras durante esta época de transición, manifestándose una vez más por un impulso, digámoslo así, directo, que daba lugar a todo lo que habían dicho los profetas en el Antiguo Testamento. Era una obra, digámoslo así, indirecta, que llevaba a buen fin las discusiones de los hermanos, de alguna manera, que tenían que considerar los factores de las nuevas situaciones que se estaban dando, pero tenían que llevarlas a la presencia del Señor. ¿Sí me hago entender? Se estaban dando momentos, circunstancias, pero ellos no se desconectaban del Espíritu Santo. Ellos no, por eso quien escribe es Lucas, el libro de los Hechos, y ya lo hemos dicho en otros momentos que Lucas se conoce como el teólogo de cabecera de la pentecostalidad. Y él no deja escapar los detalles donde ve que el Espíritu Santo interviene. Y ya hemos dicho en otros momentos que el libro de los Hechos no debería de llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos de la obra del Espíritu Santo en y a través de los apóstoles, que es diferente, porque aquí los hechos no son de ellos, son del Espíritu Santo, y eso no debemos nosotros olvidarlo y no debemos dejarlo de lado. En nuestras decisiones, en nuestras comunidades eclesiales, debemos siempre, por insignificante que parezca la decisión, siempre hay que contar con la obra con la guianza del Espíritu Santo. Hay que orar, hermano. Hay que orar, hermano, así sea para levantar un muro. Hay que orar, hermano querido, cuando usted vaya a hacer el tinto. Hay que orar, hermano, para todo. Eso ya como que se volvió cursi de pronto en algunas comunidades. Hay tanta oradera, ¿para qué? Eso ya nosotros sabemos, ya tenemos la experiencia suficiente de cómo llevar la obra de Dios. Eso no necesitamos orar tanto. Sí se necesita con toda
énfasis lo decimos, sí se necesita. No haga nada, hermano, sin haber sido guiado por el Señor, hermano. Necesitamos ser guiados. Así que ellos de alguna manera veían la intervención de lo que habían dicho los profetas en el Antiguo Testamento, lo estaban asociando con las circunstancias que se están dando en el momento, pero el Espíritu Santo es quien guía y viene guiando. Como guió a los profetas, los está guiando a estos. Por eso los apóstoles, óigame bien, por eso los apóstoles y los hermanos ancianos pudieron escribir lo siguiente. Ellos dijeron, porque ha parecido bien. Ellos dijeron lo siguiente, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Sí nota lo que dicen? Porque ha parecido bien al Espíritu. No dijeron, porque ha parecido bien a Pablo, porque ha parecido bien a Bernabé, que es como el líder más sobresaliente de la iglesia de Jerusalén, porque ha parecido bien a Pedro, porque ha parecido bien a... No, ¿qué digo? Al hermano de Jesús le ha parecido bien al hermano. Si lo habla el hermano de Jesús, pues toca creerle. No, aquí ellos dicen y dan por sentado, y gloria a Dios por Lucas que escribió esto, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y en segundo plano dice, y a nosotros. Mírenlo allí, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros. Eso está en Hechos 15:28. Hechos 15:28. Mírenlo ahí para que corrobore lo que estoy diciendo aquí. ¿Se necesita el Espíritu Santo o no? ¿Se necesita orar hoy o no para cualquier cosa que vayamos a hacer dentro de nuestras iglesias, por insignificante que parezca? Mire lo que dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Sí notan? Versículo 28. Ellos siempre contaban con eso. Así que lo primero que miramos entonces aquí es los redactores de la carta. ¿Quiénes fueron los redactores? Pues el liderazgo de la iglesia. ¿Cómo la redactaron? Pues guiados por el Espíritu Santo. Y ahora, ¿quiénes serían los receptores? Miremoslo ahí en el versículo 23, dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles, que están donde, en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud, esa es una especie de saludo. Fijémonos bien en que los apóstoles y los hermanos ancianos no redactaron una epístola general para todas las iglesias. Aquí no está hablando de la iglesia de Antioquía, de Pisidia, de Iconio, de Derbe, de Listra. No, fue hacia la parte oriental, nororiental de Palestina, allá. Por allá se fueron a llevar esa carta, es decir, donde había nacido la primera iglesia gentil, donde en Antioquía de Siria. Ellos se van allí, limitan esta carta y dice que lo llevaron a los hermanos de entre los gentiles que están donde, en Antioquía de Siria, en Siria y en Cilicia. Así que ya sabemos que Siria y Cilicia formaban más bien una sola provincia. Lo que es Siria y Cilicia formaban una provincia administrativa romana, y teniendo a Antioquía de Siria por su centro natural, por su centro de operaciones. Y podemos pensar que había por aquella región bastantes hermanos que debían su conversión a los trabajos de Pablo durante los años de silencio. Pablo desaparece de escena más o menos por unos 13, 14 años, que fue donde el Señor lo estuvo preparando. Y posiblemente en ese tiempo de silencio de Pablo fue donde Pablo habla de más adelante en Corintios de los ayunos, aguantadas de hambre, persecuciones de los de su nación, situaciones que vivió, porque el Señor posiblemente en ese tiempo lo estaba preparando. Pero muy seguramente Pablo, aunque todavía no había sido oficialmente nombrado a predicar, ya tenía claro el llamado, pero Pablo muy seguramente no perdió el tiempo en esos años. Muy seguramente predicó. Entonces la iglesia de Antioquía de Siria posiblemente ha nacido de las predicaciones de Pablo mientras estuvo por allá en esas regiones, antes de comenzar oficialmente
su ministerio. Se le conoce como años de silencio de Pablo. Pero, sobre todo, la iglesia de Antioquía había cumplido su cometido como la base de operaciones de los viajes misioneros de Pablo, como ya lo hemos dicho, y según la estrategia de ese plan misionero de aquellos tiempos apostólicos, llegando a fundarse un número considerable de iglesias por los trabajos de muchos siervos del Señor, es decir, por el testimonio individual de los hermanos que se habían convertido y de un gran número, digámoslo así, de hermanos anónimos. Es decir, muy seguramente, ¿se acuerda que decíamos que muy seguramente en aquella época el evangelio se predicaba conversado, charladito? Mientras las mujeres iban haciendo el pan para el desayuno, iban predicando de Cristo posiblemente. Se conoce como hermanos anónimos que fueron predicando el evangelio. Y eso es lo que da resultado ahora para que cuando Bernabé llegue a mirar qué es lo que está pasando en Antioquía de Siria, diga, uy, el Señor está aquí, añade gente a la iglesia, pero ¿estos de dónde salieron? Posiblemente Pablo fue y predicó por allá en ese tiempo de silencio y los hermanos a quienes les había predicado corrieron el voz a voz y eso era lo que hacía que la iglesia creciera. Ya hemos dicho en otros momentos, hermano querido, que con uno que usted se gane, hermano querido, para el Señor, ese uno se encargará de enseñarle a otro y así sucesivamente. ¿Por qué tal vez no hemos visto esos resultados? Algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal, hermano, que usted le da y hace por aquí la jornada y vamos allá y hacemos la campaña, pero cuando vemos no se ve nada. Lo primero, como ya lo he dicho en otro momento, y perdónenme que sea incisivo, no oramos, no buscamos dirección de Dios. Simplemente vamos allá a ver qué sale, a ver, vaya, vemos unos sándwiches allá y miremos a ver qué sale, qué resulta. Dios nos ayude. Así que la carta se dirige a los hermanos de entre los gentiles y no a las iglesias compuestas por los creyentes de ambas razas, es decir, las iglesias mixtas. Por aquel entonces los propagandistas, así, digámoslo así, judaizantes, procuraban penetrar con su mensaje legalista en el distrito más a la mano, es decir, la provincia de Siria Cilicia, se llama así, provincia de Siria Cilicia, que era una sola provincia romana. Así que ellos pues sabían que allá era el centro de operaciones de los gentiles, de la iglesia gentil, judeo-gentil, digámoslo así, que se está levantando. Entonces pues allá es donde toca atacar. Allá es donde van los judaizantes a atacar primeramente. De modo que los hermanos de Jerusalén pues querían cortar de raíz ese mal allí, sin comprometer a los siervos de Dios en otras regiones donde quizá no surgiría hasta el momento este problema. Es decir, digamos, aquí nos está hablando de las iglesias una vez más, de Asia Menor, las que estableció Pablo en su primer viaje misionero. Nos está hablando de Iconio, Derbe, Listra, Antioquía de Siria, Frigia, Panfilia. No se está hablando de eso todavía. El centro de operaciones es Antioquía de Siria y allá es donde están atacando los judaizantes allá y los hermanos quieren atacar de raíz el mal allá en ese lugar porque es allá donde se está gestando ese mal. Así que con todo, la carta sería pues de ayuda, de gran ayuda, y entre las iglesias recién fundadas en esa región vecina de Licaonia y de Frigia, otras regiones. De modo que Pablo y Silas llevaban a cabo su labor confirmatoria allí, confirmaban las iglesias en los comienzos del segundo viaje. Es decir, en Hechos 16, adelantemos un poquito, comienza el segundo viaje misionero de Pablo. Dice Hechos 16, versículo 1, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo, mira cómo lo llama, cierto discípulo, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares,
porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿De qué están hablando aquí cuando dice, y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen? Pues ¿qué habían acordado en la carta? Que no íbamos a obligar a los gentiles a judaizarse, pero tampoco íbamos a permitir que los gentiles nos metieran su paganismo a la iglesia. De eso es lo que está recomendando ahora Pablo en su segundo viaje misionero. Es decir, la carta va dirigida a los de Siria, allá Antioquía de Siria, pero Pablo en su segundo viaje misionero aprovecha de eso, tal vez llevó una fotocopia, una copy-paste de esa carta y va entregando esas recomendaciones a los hermanos gentiles allá de las iglesias que él había fundado en el primer viaje misionero. En cambio, cuando el mal se extiende a las iglesias de Galacia, porque alcanzó a llegar allá también, a pesar de, por eso decían unos días anteriores que Pablo iba amontonando, pero los judaizantes iban esparramando. Entonces, cuando llega el mal allí, a las iglesias de Galacia propiamente dicha, la región étnica galáctica del norte, después voy a explicar todo eso, qué quiere decir todo eso, de la provincia romana de Galacia, Pablo, al atajar el mal por su carta a los Gálatas, no hizo mención del encargo de la iglesia de Jerusalén. No dice, es que esto salió de la iglesia de Jerusalén, entonces tiene que hacerlo así. Sin embargo, puesto que allí en esa región remota, donde se hallaban iglesias que solo Pablo había fundado con sus colaboradores, pues no había por qué citar el encargo de Jerusalén, sino que hacía falta más bien recalcar su propia autoridad como apóstol a los gentiles. Así que basada esta comisión de Pablo, que Dios mismo le había concedido, que Dios mismo le había encargado precisamente para fundar iglesias y enseñarles las doctrinas que por revelación el apóstol Pablo había recibido. Aquí, a pesar de que hay un concilio, a pesar de que hay unas recomendaciones de los hermanos allá en Jerusalén, Pablo da por sentado de que en las iglesias que él ha establecido, pues él mismo es el que tiene que meter mano, porque no han venido hasta el momento los de Jerusalén a imponer, como sucedió en Antioquía de Siria, que allá salieron de la iglesia de Jerusalén unos judaizantes y se fueron para Antioquía de Siria a decirle a los gentiles, a los hermanos gentiles, que tenían que circuncidarse. No fue este caso. Entonces Pablo pues prácticamente asume toda la responsabilidad. Es decir, esto me corresponde a mí aquí. Yo no tengo que meter a la iglesia de Jerusalén aquí en este asunto porque este asunto me corresponde a mí, queriendo decir Pablo, porque este asunto me lo entregó el Señor a mí. Es decir, este fue el encargo que me dio el Señor mismo a mí. Es decir, mire que Pablo no se estaba jugando las manos, echándole el agua sucia a la iglesia de Jerusalén, pero tampoco estaba permitiendo que estos entonces hicieran como quisieran. Ni imponía autoridad, pero tampoco se dejaba de lado, es decir, tampoco se volvía permisivo. Entonces, eso es lo que va a estar trabajando Pablo en las iglesias que él mismo con sus colaboradores está estableciendo. Ahora, ese argumento de Pablo para defender eso que estoy diciendo, eso lo encuentra usted en Gálatas capítulo 1, anote ahí, Gálatas capítulo 1, desde el versículo 11 hasta el capítulo 2, versículo 21. Gálatas 1:11 hasta el capítulo 2:21. No lo voy a leer aquí porque es extenso. Entonces ahí se lo dejo de tarea para que este lunes festivo se entretenga. Gálatas 1:11 a 2:21. El argumento de por qué Pablo está llevando y defendiendo la causa allá en las iglesias que él mismo está estableciendo. Que no se judaicen, pero que tampoco permitan que se meta el paganismo a la iglesia. Ahora, el contenido de esta carta que se escribió allá en el concilio de Jerusalén. ¿Qué pasó? Verso 24 dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo,
hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Y les dice chao, es decir, les dice pasadlo bien. Ahí despiden la carta, sellan la carta, cierran la carta. Así que la carta se redactó sobre la base de lo tratado en las consultas que ya vimos allá en la reunión de Jerusalén, en las que ya hemos estudiado, incorporando mayormente las recomendaciones de Jacobo, de modo que podemos resumir muy conscientemente como su contenido, porque ya acabábamos de estudiar los puntos relevantes de ella. Ahora podemos ver qué es lo que quieren decir ellos, qué es lo que están hablando de esta carta, cómo se elabora la carta, qué es lo que ellos están diciendo en ella. Primero que están diciendo en esta carta, lo primero que están diciendo es desautorizando a los judaizantes. Es lo primero que encontramos acá, dice verso 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Sí nota? Lo primero que ellos están haciendo en esta carta es desautorizar, cortar el mal de raíz, desautorizar a estos que habían salido de Jerusalén a judaizar allá a los de Antioquía de Siria. Lo segundo que vemos acá en esta carta es que los delegados son de gran autoridad espiritual. Verso 25 y 27 dice: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Así que enviamos a Judas y Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Así que se envían delegados de gran autoridad espiritual como portadores de la carta, juntamente con Pablo y Bernabé, con el fin de confirmar personalmente el criterio de los apóstoles y los hermanos en Jerusalén. Es decir, la carta no fue ocurrencia, va patentada. Lo tercero que vemos aquí en esta carta es un merecido elogio a Pablo y a Bernabé, o en este orden, a Bernabé y a Pablo. Lo voy a decir en ese orden porque así está en el texto. Mira lo que dice el versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el orden de los nombres aquí corresponde al ambiente de la iglesia en Jerusalén, donde Bernabé era tan reconocido y apreciado. Era inclusive más reconocido que el mismo apóstol Pablo. Recordemos que por allá en un momento es Bernabé quien trae a Pablo y lo presenta a la iglesia. Les dice: mire, hermanos, les traigo un nuevo hermano. Y los hermanos allí, este nos va a perseguir, nos va a matar, porque eso es lo que está haciendo él, encarcelar hermanos y matar hermanos. Tal vez viene a eso, pero Bernabé les dice: no, tranquilos, mis chinos queridos, el hombre ya es de los nuestros. Él ya hace parte de nuestro llavero, porque él ya se convirtió al Señor, y lo presenta a la iglesia en Jerusalén. O sea que Bernabé era posiblemente más importante en el ambiente de la iglesia de Jerusalén, mucho más importante inclusive que el apóstol Pablo. Así que él era más apreciado allí, era más conocido allí, inclusive que el apóstol Pablo. Pero esto no implica intento alguno de Bernabé de opacar a Pablo, ¿sí me hago entender? Bernabé entiende que el llamado a este ministerio es Pablo, no Bernabé, ya que él lo reconoce como apóstol enviado a los gentiles. Él reconoce su ministerio. Por eso fue que al comienzo, cuando estaba en Antioquía de Siria, fue y lo buscó. Él mismo fue y lo buscó a Tarso, porque dijo: uy, aquí le llegó el momento de empezar el ministerio al apóstol Pablo, porque él fue el llamado a esta tarea. Qué bonito eso. Qué bonito eso, que Bernabé se hace a un lado. Como dijo alguien: yo prefiero ser escalera para que otro suba. Qué bonito eso, que ojalá nosotros pretendamos ser escalera para que otro suba.
No importa, hermano, que si otro sube, amén, hermano. Pero hoy no se ve eso dentro de nuestras comunidades. Hay muchas competencias. Uy, a ver quién hace más, a ver quién impresiona más, a ver quién le sale mejor y más bonito. Dios nos guarde, porque como nos han enseñado esta semana, esas competencias generan división en la iglesia. Que Dios nos ayude. Así que la carta le señala como misioneros modelos, siendo amados por los hermanos en Jerusalén. Ahora dije en un momento que ellos reciben un merecido elogio. Hermano querido, eso no es pecado, ni es idolatría, ni cosas de ese tipo, que usted, hermano, le dé las gracias a un líder. Dele las gracias al que se para en la puerta los domingos. Usted no sabe que ese líder que está ya parado en la puerta llegó 1 hora antes que usted al servicio, lavó los baños, trapeó el piso, hizo todo lo que tenía que hacer para que cuando usted llegue a la iglesia encuentre todo en orden. ¿Usted no se ha dado cuenta que los hermanos de alabanza están ensayando y orando para que los domingos la alabanza salga preciosa? ¿Usted no se ha dado cuenta que el predicador tiene que quemarse las cejas y las pestañas estudiando y orando para traer un mensaje? Hermanos, seamos agradecidos, eso no es idolatría, porque hay quien dice, no, es que yo vengo a buscar es a Dios, yo no busco al hombre, porque eso es idolatría. Hermano, no es idolatría, hermano. No es idolatría, hermano, que usted un día le dé las manos al líder y le diga muchas gracias por su servicio. Hermano, hay que hacer esa tarea. Le encargo esa tarea, hermano, dele las gracias, reconozca a sus líderes allá en sus comunidades, los que están detrás de bambalinas, los que están ahí, los que van por las mañanas a orar. Todas las mañanas van personas a orar allá que no se ven, hermano querido. Dele las gracias aborde esa persona de oración y diga muchas gracias, hermano, por orar por la iglesia. Hay que ser agradecidos, hermano, y eso no es idolatría, otra vez, no es idolatría. Aquí veo a estos que están reconociendo el trabajo de Pablo y Bernabé y dice, hermanos hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí notan? Estos hombres son reconocidos por el liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Pero hermano, nosotros a veces somos muy indiferentes, somos muy crueles. A veces nosotros lo que hacemos es reclamar. Uy, esa alabanza sonó feo. Uy, ese predicador se demoró mucho tiempo allá predicando. Uy, mire, eso ya no lo saludan a uno. Y mire, hermano, deje de criticar, hermano, y póngase, hermano, más bien a agradecer. Gracias a Dios por esos líderes que están en nuestras comunidades, los diáconos, los que oran, los de intercesión, los de alabanza, los de danza, todos los que están detrás de todo eso para que un servicio fluya un domingo, hermano. Detrás de todo eso hay trabajo, detrás de todo eso hay tiempo, detrás de todo eso hay oración. Entonces sea agradecido y menos criticón. Que Dios le ayude, hermano querido. Bien, sigamos. La guía del Espíritu Santo. Ahora, de paso, damos gracias al Señor por los misioneros que hoy están, digamos, arriesgando sus vidas, como el apóstol Pablo y Bernabé lo arriesgaron en sus momentos. Y la guía del Espíritu Santo la encontramos aquí en el versículo 28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que estas cosas necesarias. Vemos que el Espíritu Santo pues iba manifestando su voluntad durante aquellos días de transición de la iglesia y de la confirmación del evangelio, y no es un atrevimiento loco ni una petulancia arrogante fuera de lugar la frase cuando ellos dicen ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No es una locura, ya que el Señor había prometido, óigame bien, el testimonio doble del Espíritu Santo y de los apóstoles para la extensión del evangelio y la entrega, lo segundo, y la entrega a la iglesia de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que de modo que los apóstoles en Jerusalén, juntamente con los hermanos ancianos, es decir, los líderes, no hacen sino recordar más bien el hecho de que el Espíritu Santo llevaba a cabo sus operaciones en ellos y a través de ellos, iluminando con su comprensión, guiándoles en las tomas de decisiones y correspondían a aquel momento. ¿Sí me hago entender? Ellos recuerdan, no dejan escapar el detalle, las instrucciones que el Señor les había dado en el aposento alto, por allá mientras celebraban la cena pascual. El Señor les había dicho a ellos en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Juan allá, en esa misma conversación, el Señor vuelve y o sea, todo esto se da en el marco de esa cena, de la cena pascual. Vuelve y les dice el Señor, en Juan 15, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y en esa misma conversación el Señor les dice en Juan 16:13, les dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Los discípulos están recordando todo esto allá, en los momentos de la transición de la iglesia. Ellos no se les olvidó prácticamente lo que el Señor les había enseñado allá mientras comían el Cordero Pascual, allá en el aposento alto. Ahora entonces mire lo que dicen los mismos apóstoles acerca de las enseñanzas que les había dado el Señor. ¿Qué dicen ellos en Hechos 5? Mire lo que dicen. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Sí notan? Ellos recordaban lo que el Señor les había enseñado acerca del Espíritu Santo y no lo habían olvidado. Y Judas, el hermano de Jesús, en su carta también dejó un testimonio de esto. Judas 1:3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sí nota? Ellos recordaban todas las instrucciones que el Señor les daba. Ellos no se les había escapado. Que no se nos olvide a nosotros, hermano, que el mismo Señor había dicho allá, precisamente en el aposento alto, Él dijo, yo soy el que los elegí a ustedes. Ustedes no me buscaron a mí, y yo fui el que los puse a ustedes para que den fruto, y fruto que permanezca, y fruto que glorifique a mi Padre. Y les dice, y tienen que permanecer en mí, habitar en mí, porque separados de mí, el texto es claro, nada podéis hacer. ¿Por qué de tantas frustraciones en nosotros? ¿Por qué nos frustramos tanto que usted dice, pero yo oro, yo hago, yo voy, yo salgo, yo me arremango, yo va y por aquí y por allá y no se ve nada, no se ve nada? ¿Qué pasará? ¿No será que estamos desconectados del dador de todas las cosas? Ahora se habla de medidas de abstención, recomendaciones que hace aquí el mismo Jacobo. Hace unas recomendaciones, él dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Esto va dirigido a los gentiles, de fornicación, de ahogado de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Es decir, en la sinagoga se recordaba toda la ley de los sacrificios y las prohibiciones de Levítico 11. Entonces él les está diciendo, esas costumbres estaban, valga la redundancia, practicadas por los gentiles. Entonces lo que les está queriendo decir aquí Jacobo es, no los vamos a judaizar, pero tampoco que nos traigan estas costumbres aquí, no las metan a la iglesia. Esas son las recomendaciones, son medidas de abstención. Así que en vista de las costumbres judaicas que parecían necesarias con el fin de evitar escándalos frente a los judíos en general, y fomentar la comunión más bien entre creyentes judíos y gentiles, podemos notar el encargo o notar el tono aquí, que no es una orden, sino que es un encargo, es un tono de encargo, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. ¿Sí? Entonces, vemos aquí un tono de encargo más bien que de mandato apostólico o imposición en la frase de las cuales él dice,
de las cuales cosas, si os guardareis, bien hacéis. ¿Sí nota? Esto es más que encargo, más que una orden. Dice, de las cuales cosas. ¿Cómo sabemos que es un encargo? Por la expresión sí. Porque dice, de las cuales cosas, si os guardareis. ¿Sí nota? Es un encargo que está haciendo Jacobo muy, muy amorosamente a los gentiles. No les está diciendo, y tienen que apartarse de fornicación, de comida a los ídolos, tienen que separarse de eso, mundanos. No, les dice, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Es lo que les está diciendo. ¿Sí nota la forma? Entonces, es más un encargo, más que un mandato apostólico en esa frase. Ahora vemos un saludo final en esta carta. El versículo 29 simplemente dice, pasadlo bien. No dice nada más. No dice saludes a fulanito, sutanito, perencejito, como en las cartas paulinas. Simplemente dice, pasadlo bien. Y ese pasadlo bien, puesto que la carta va dirigida a muchísimos hermanos gentiles anónimos, pues de la región de Cilicia y de Siria, Cilicia, pues es una expresión que queda abierta para todos, no especifica a nadie un saludo específico, sino más bien es un saludo abierto y no tampoco como la carta no va dirigida a una iglesia determinada, a hermanos conocidos, pues por eso simplemente el saludo es corto pero puntual, corto pero simple pero no simplista. Pasadla bien, pues esto es abierto para todos, precisamente porque la carta va abierta para todos los cristianos de Cilicia, de Siria, todos aquellos que se habían convertido al evangelio y especialmente a los gentiles. Entonces, por eso ese saludo corto, pasadla bien. Entonces, esta es la carta que ellos escriben allá en el concilio de Jerusalén, después otra vez, después de algunos momentos que se dan en esa reunión, que los voy a recordar rápidamente. Discusión privada del liderazgo. En el versículo 4 al 7. Segundo, el testimonio de Pedro acerca del evangelio, de cómo el Señor lo comisionó llevar el evangelio a los gentiles. Tercero, el testimonio de Pablo y Bernabé, de cómo les fue su primer viaje misionero por Asia Menor. Cuarto, entonces, el resumen de Jacobo, pero también una recomendación, pero entonces todo eso quedó por escrito y eso es lo que se conoce como la carta, que está en el versículo 22 al versículo 29 para ser llevada a las iglesias gentiles, especialmente de Siria. De Siria, la iglesia de Antioquía, de Siria, Cilicia se conoce así. Entonces que Dios nos ayude, hermanos queridos, en este caso, a que esas recomendaciones desafortunadamente, con el tránsito del tiempo, todo esto se fue perdiendo la importancia, digámoslo así. Todas estas recomendaciones que ellos hicieron fueron perdiendo su valor. Entonces la iglesia empezó a meter el mundo a la iglesia, empezaron a permitir muchas cosas, empezaron a permitir la política dentro de la iglesia, empezaron a permitir tantas cosas ahí que hasta el siglo XV, cuando Dios usa a un hombre llamado Martín Lutero, el hombre dijo, no, pero esta vaina, ¿qué es? ¡Qué desorden tan bárbaro! Y ahora dicen que ahora la salvación no es por fe, sino que ahora la salvación tiene que ser por indulgencias, y que tenían un cofre allá, y que la gente llegaba y echaba sus monedas allá al cofre, pagando indulgencias para ser perdonados, y que entre más duro sonara la moneda, más perdón recibía. Entonces, Martín Lutero ve unas locuras dentro de la iglesia, que dice, no, pero ¿estos qué están haciendo? Y por eso escribe sus 96 tesis, basadas en Gálatas, basadas en Efesios, basadas en Romanos. Dice, no señor, la salvación y la justificación es por fe, y coge esas tesis y las pega ya en la puerta del templo de Wittenberg y dice, estas son mis tesis, y por eso le quitaron la cabeza, por eso lo mataron también. Entonces mire que por eso se conoce como la Reforma, por eso se nos dice que somos los protestantes. Hermano querido, yo pienso que hoy, después de 500 años de la Reforma, tendríamos que hacer otra reforma. Y tendríamos tal vez, hermano, que levantarnos otra vez en protesta, en el buen sentido de la palabra, hermano, a denunciar muchas cosas que se ven dentro de nuestras comunidades que han pervertido el evangelio al día de hoy. Que Dios nos guarde. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te damos a ti la gloria, Señor. Hoy te pido, perdónanos, bendito Señor.
Porque estos hombres, Padre amado, de primitivos de la iglesia del año 65, 60 más o menos después de Cristo, pagaron con sangre su fe. Señor de la gloria, sellaron con sangre, Padre amado, el haber creído en ti, el haberte seguido, bendito Señor. Ellos, Dios de la gloria, dieron su vida, Padre amado, por la causa de Cristo. Y por dejar establecidos, bendito Señor, lo que se conoce como la doctrina apostólica, Padre amado. Los principios que tú habías enseñado y los principios de la gracia y los principios de la cruz de Cristo y su resurrección y todo lo que implica, Padre amado, la obra de Cristo. Señor, han pasado los siglos y cómo hemos pervertido esos principios. Cómo, Señor de la gloria, hoy no nos preocupa, Padre amado. Hoy, Dios de la gloria, estos hombres se preocuparon porque a la iglesia no entraran herejías, porque a la iglesia, porque Señor de la gloria, no se permeara el evangelio. Ellos se preocuparon por eso, se reunieron, discutieron, oraron, ayunaron. Se dejaron guiar por el Espíritu Santo para que el evangelio no se pervirtiera, bendito Señor. Pero desafortunadamente, bendito Señor, por la dureza del corazón del hombre, es que somos duros de corazón, por la dureza del corazón del hombre, Padre amado, Dios de la gloria, se han permitido tantas cosas, Señor, dentro de nuestras comunidades. Cómo se ha pervertido el evangelio, cómo se ha contaminado, bendito Señor. Hoy ya no se predica el evangelio de la cruz. Hoy ya, Padre amado, Dios de la gloria, hablar de fe, hablar de santidad, hablar de perdón, hablar de todas esas cosas, bendito Señor, parece que pasaron de moda, bendito Señor, parecen cursis. Hoy, Señor Dios de la gloria, nos gusta hablar del espectáculo, del show, de lo rimbombante, de lo que cause, mueva emociones, Padre amado. Perdónanos, Padre amado, porque si nuestras naciones, Padre amado, están en la condición que están al día de hoy, Padre amado, Dios de la gloria, nosotros como pueblo de Dios que somos la luz y la sal de la tierra, tenemos gran responsabilidad. A veces, Señor Padre amado, creemos que los responsables son solamente los políticos. Nosotros como pueblo de Dios, porque tú nos encargaste una tarea y nos dejaste aquí comisionados en la tierra. Y, Señor, no estamos haciendo la tarea, Padre amado. Solamente damos malos testimonios, Padre amado, Dios de la gloria, pervertimos el evangelio, predicamos lo que se nos antoja, hacemos las cosas como nos parece, bendito Señor, y creemos, Señor, estarte sirviendo. Perdónanos, Señor, ayúdanos a volver a la oración, a volver al ayuno, a volver a la dirección, no dar pasos en falso, no dar pasos al aire, bendito Señor de la gloria, si no somos dirigidos por ti, bendito Señor. Porque el principio se mantiene, el principio no ha cambiado, Padre amado, Dios de la gloria. Hoy oro a ti, bendito Señor, por Colombia. A partir de mañana, Señor, se determinarán cosas, bendito Señor, que no van a ser muy halagüeñas para Colombia. Y ahí vamos a estar nosotros, vamos a tener que ser zarandeados, sacudidos, Padre amado, Dios de la gloria, como iglesia, para que te tomemos en serio, Padre amado. Dios de la gloria, ayúdanos, Señor, ayúdanos, bendito Señor, a no vender la fe, ayúdanos a perseverar en esta carrera, bendito Señor, Dios de la gloria, y a hacer lo que nos corresponde como pueblo de Dios en nuestras naciones. Te doy la gloria a ti, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, muchas gracias por su fina sintonía, que el Señor me les continúe bendiciendo. Un abracito para todos. Chao, bendiciones.